¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 71, Reputación. En lo profundo del crepúsculo. Bajo el viejo árbol pagoda, fuera de la valla del pueblo, varios aldeanos esperaban con antorchas en la mano. ¿Por qué no han regresado todavía? Tal vez el tipo no lo salvó y terminó muriendo. SHH. No digas esas cosas. Taylor, deberías ir a casa a dormir. Cuando despiertes mañana, tu padre habrá vuelto, dijo el anciano del pueblo, vacilando mientras miraba a la niña de ojos rojos a su lado, cuyos párpados estaban caídos por el cansancio. Taylor, de 9 años, llevaba una capa de retazos de arpillera gruesa. Sus pies descalzos pisaban barro frío y endurecido, salpicado de estiércol. Mantenía la cabeza gacha, observando en silencio sus dedos, ahora de un rojo brillante. Solía tener zapatos. Pero antes, al caer la noche, unos niños malcriados del pueblo se burlaron de ella, diciendo que estaba a punto de quedarse sin padre. Furiosa, se metió en una pelea y perdió sus zapatos durante la disputa. ¿Papá realmente volverá? Viendo cómo el cielo se oscurecía a cada instante y con su padre aún sin aparecer en la entrada del pueblo cuando debería haber regresado hacía tiempo, Taylor casi había perdido la esperanza. Incluso los hombres mayores que habían ido a buscar por los alrededores regresaron con las manos vacías. Pero entonces un hermano mayor de aspecto amable se acuclilló junto a ella y sonrió, prometiéndole que haría todo lo posible para traer de regreso a su padre. Esa frase fue el último hilo de esperanza al que se aferró. El anciano de la aldea no pudo responder a su pregunta. Solo suspiró y le acarició suavemente la cabeza. Por años de experiencia, sabía que ese tipo de retraso probablemente significaba que algo había salido mal. Randall no era un cazador novato que perdiera la noción del tiempo o se perdiera en el bosque. La única razón por la que no regresaría era el peligro, tal vez un oso salvaje, tal vez monstruos. Pero en cualquier caso, podría ser fatal en la oscuridad. Aunque unos cuantos aldeanos jóvenes habían ido al bosque antes del atardecer para buscarlo, no fue una tarea fácil encontrar a un hombre en una extensión tan vasta. Incluso el joven aventurero que había entrado al bosque no hacía mucho tiempo, el anciano no creía que alguien no familiarizado con el área pudiera localizar a una persona desaparecida en la oscuridad total. Alguien regresa. Justo cuando el anciano suspiraba para sus adentros, uno de los aldeanos señaló hacia adelante y exclamó sorprendido. Todos miraron en esa dirección, forzando la vista. Bajo la luz de la luna, se podía ver una figura caminando lentamente por la calle. A medida que se acercaba, la forma se hizo más clara. Era un hombre joven de andar firme, y en su espalda llevaba a un hombre de mediana edad, de rostro pálido. Es Randall. Él trajo a Randall de vuelta. Los aldeanos reconocieron inmediatamente al joven como el aventurero que había llegado esa misma tarde. No esperaban que alguien tan poco familiarizado con el terreno pudiera encontrar y traer con éxito a Randall de regreso del denso bosque. ¿Hay un médico en el pueblo? Está herido, dijo Gauss mientras se acercaba a la puerta del pueblo. Sí, ven conmigo, respondió un aldeano sin demora, mirando al debilitado Randall antes de liderar el camino rápidamente. Todos eran del mismo pueblo. Al ver que habían rescatado a Randall, los aldeanos sintieron alivio y alegría, tanto por él como por Taylor. Mientras Gauss seguía al hombre, miró a la chica que iba a su lado. Taylor miró fijamente a su padre, temerosa de que si miraba hacia otro lado aunque fuera por un momento, él pudiera desaparecer de nuevo. Papá, ¿estás bien? Taylor, ve a dormir un poco. Randall forzó una sonrisa, intentando sonar tranquilizador.
No tengo sueño, dijo Theodore secándose las lágrimas de alegría de los ojos. Ella miró a Gauss con una mirada llena de sincera gratitud. Como dice el dicho, los niños pobres crecen rápido, y en esa época eso era especialmente cierto. Aunque solo tenía 9 años, Taylor ya entendía mucho del mundo. En el mundo de Gauss, una niña de su edad seguiría jugando sin ninguna preocupación. Pero aquí, su madre había fallecido de una enfermedad 2 años antes y su padre era todo lo que tenía. Ella sabía que este hermano mayor desconocido había corrido un gran riesgo al entrar al bosque al anochecer solo para buscar a su padre. Hermano mayor, gracias por salvar a mi papá. Sí. Te lo prometí, después de todo. Menos mal que cumplí mi palabra, respondió Gauss, un poco confundido al ver su rostro lloroso pero alegre. Era posible que él no fuera amable con la gente común y corriente que se encontraba en lo más bajo de la escala social. No era de extrañar que siguieran surgiendo nuevos aventureros. Quizás fue precisamente la impotencia para cambiar su propio destino lo que los impulsó a arriesgarlo todo por los demás o por sí mismos. A la mañana siguiente, Gauss madrugó para cobrar la recompensa de la misión temporal del día anterior. El pago provino de los fondos comunales de la aldea, 5 monedas de plata. Mientras recibía el pago, preguntó sobre la condición de Randall. Se sintió aliviado al saber que Randall había sido estabilizado por el curandero local y ya había sido llevado en carro al pueblo más cercano en el norte para recibir el tratamiento adecuado de la iglesia. Basándonos en experiencias pasadas, probablemente su vida ya no corría peligro. Aquí está la recompensa prometida, 5 monedas de plata. Por favor, guárdelas, le entregó el anciano de la aldea. Cuando Gauss se giró para irse, el anciano lo detuvo nuevamente. Joven guerrero, ¿puedo molestarte con una petición más? Adelante, jefe del pueblo. Me gustaría pedirles que nos ayuden a eliminar a los goblins que están cerca, dijo el anciano, mirando hacia el bosque con expresión seria. También enviaremos a 2 jóvenes fuertes para que los acompañen. Pagaremos 90 monedas de cobre por cada goblin asesinado. ¿Estarías dispuesto a aceptar? En términos generales, si ves un duende, significa que hay un nido cerca. Después de lo que le pasó a Randall, el pueblo decidió encargar formalmente a Gauss que limpiara a los duendes circundantes. Aunque parecía joven, el hecho de que trajera a Randall con vida y verificara su fuerza les dio a los aldeanos confianza en sus habilidades. Gauss no lo dudó. Había venido aquí específicamente para cazar goblins. Incluso sin pago, lo haría de todos modos. Ahora que el pueblo también le ofrecía dinero, ¿cómo podría negarse? Quizás esto es lo que llaman buen karma. Anoche corrió un pequeño riesgo, salvó a alguien y se ganó la confianza de los aldeanos, y ahora le seguían más trabajo y recompensas. Si esto fuera un juego, la reputación de su aldea habría aumentado mucho. ¿Y si los aldeanos querían enviar a alguien para que lo siguiera? No le importó. A diferencia del gremio de aventureros, que tenía métodos para verificar si las partes de los monstruos eran falsas, la aldea no contaba con ellos. Enviar a alguien para que lo acompañara era cuestión de sentido común, para asegurarse de que realmente matara a los goblins. Después de aceptar el nuevo encargo, Gauss ordenó su equipo y partió hacia el bosque con 2 jóvenes aldeanos armados. ZZZZZ. Las cigarras resonaban en el bosque. En comparación con matar duendes, Gauss a menudo descubrió que encontrarlos era la parte más difícil. Primero llevó a los demás al lugar donde Randall había sido atacado la noche anterior. Buscaron alguna pista en la zona, pero no encontraron nada. Gauss suspiró por dentro. La próxima vez que regresara a Pueblo Rocagris, necesitaba visitar a la señorita Andeni, la Alfling. Quizás ella podría ayudarlo a comprar un hechizo de exploración o detección barato pero efectivo, o al menos indicarle a alguien que pudiera hacerlo. No era necesario un truco o hechizo sofisticado, sino algo confiable que ayudara en momentos como ese. Ahorraría mucho tiempo.
Capítulo 72, Ito. Después de vagar por el bosque la mayor parte del día, Gauss finalmente encontró las señales que habían dejado los duendes esa tarde. Sobre una piedra gris había varias pequeñas huellas secas. Total de monstruos asesinados, 94. Después de matar a esos 5 goblins la noche anterior, ahora estaba a solo 6 de su objetivo de alcanzar las 100 muertes. Si pudiera encontrar un nido de duendes, ese número sería fácil de alcanzar. Gauss no era el único contento, los 2 aldeanos que habían estado caminando con él todo el día también estaban claramente aliviados. Al descubrir señales de actividad, Gauss amplió su búsqueda en la zona. Finalmente, en un terreno fangoso, encontró un pequeño grupo de duendes. Los observó desde la distancia y notó que esta tribu era bastante pequeña, solo 8 criaturas de piel verde se bañaban en el barro. No estaba seguro de si los 5 goblins que había matado el día anterior provenían del mismo grupo, pero incluso si así fuera, el recuento total solo sería 13. Este grupo también era físicamente más pequeño que el promedio, la mayoría de los goblins bien desarrollados alcanzaba entre 1,4 y 1,5 metros de altura. Esa diferencia de tamaño marcaba una gran diferencia incluso entre la misma especie y explicaba por qué la gente a menudo subestimaba sus capacidades de combate. Esperen aquí. Me encargaré de esto solo, dijo Gauss, preocupado de que los aldeanos pudieran robar algunas muertes y impedirle llegar a las 100. Ten cuidado entonces. En realidad, Gauss estaba dando demasiadas vueltas, los aldeanos no tenían intención de ayudar. Se movió rápidamente a través del bosque y se acercó en silencio al claro fangoso. Quizás porque estaban demasiado concentrados en sus baños de barro, la guardia de los goblins estaba baja. Gauss estaba casi encima de ellos cuando uno finalmente lo notó. ¡Bu, bu, bu! Mientras daba la alarma, Gauss ya había pisado el barro hasta los tobillos. Con un paso potente, el barro salpicó y su cuerpo se lanzó hacia adelante. Una espada estrecha y fría cortó el aire, apuñalando limpiamente la garganta de un duende. Duende asesinado por 1. Total de monstruos asesinados, 95. Los demás reaccionaron tarde y se apresuraron a tomar sus armas. Otro duende en pánico fue rápidamente decapitado bajo el veloz golpe de Gauss. Total de monstruos asesinados, 96. Su manejo de la espada se había vuelto más eficiente y preciso. Esas casi 100 muertes no eran solo números, representaban una mejora real en todas sus habilidades, eficiencia en combate, estabilidad mental, estrategia en tiempo real, conocimiento del comportamiento enemigo, todas perfeccionadas a través de la batalla. Unos minutos después, el último duende clavó una lanza de piedra en el estómago de Gauss, pero fue absorbida por un campo de fuerza invisible. Ante la mirada desesperada de la criatura, Gauss alzó su estoque y le cortó el cuello. La cabeza cayó con un golpe sordo al barro. La batalla terminó. Con todos los goblins eliminados, Gauss abrió con entusiasmo su manual de aventurero. Como era de esperar, el sistema le otorgó una recompensa. Duende asesinado por 1. Total de monstruos asesinados, 102. Recompensa desbloqueada, rasgo, resistencia mágica. Resistencia mágica, según la calidad de tu maná, obtienes resistencia a la magia hostil, reduciendo los efectos de los hechizos enemigos. Cuanto mayor sea tu maná, mayor la resistencia. Recompensa desbloqueada, fuerza más 1. Próximo hito, 200 muertes de monstruos. Una oleada de energía recorrió el cuerpo de Gauss, especialmente sus músculos. La fuerza mágica penetró sus tejidos como 1000 manos invisibles, masajeándolos y remodelándolos. Sus fibras musculares se definieron y cualquier flacidez desapareció. Con solo respirar, Gauss sintió que su fuerza física aumentaba. Abrió los ojos y sonrió. No solo había aumentado su fuerza, sino que había recibido algo aún más preciado, un nuevo rasgo innato, resistencia mágica.
Entre hechizos y rasgos, era obvio cuál era más raro. Los hechizos podían aprenderse de libros, mentores u otros canales, los rasgos eran mucho más difíciles de adquirir. Hasta donde Gauss sabía, la mayoría de los magos aprendices solo obtenían su primer rasgo al avanzar a profesionales de pleno derecho, y solo en función de su desarrollo previo. Él, en cambio, ya tenía 2 rasgos basados en el crecimiento. Digestión rápida, vinculado a las muertes de goblins. Resistencia mágica, recién obtenida. Según su descripción, su fuerza estaba ligada a la calidad de su maná, cuanto más se desarrollara su maná, más fuerte sería su resistencia mágica. Un efecto terriblemente poderoso. Esto también solucionaba una debilidad conocida. Antes, cuando probó la armadura de mago en otros, notó que era más efectiva contra ataques físicos que mágicos. Su propio misil mágico podía desestabilizarla. Ahora, con resistencia mágica, no necesitaba preocuparse, los ataques mágicos lo afectarían mucho menos. Y con la armadura de mago encima, la resistencia probablemente se acumularía, haciéndolo mucho más resistente de lo que cualquier aprendiz debería ser. Luego revisó su segunda recompensa, más una fuerza. Aunque esperaba un aumento en su inteligencia, la fuerza no fue un mal resultado. La sensación de solidez y energía en su cuerpo fue satisfactoria. Como aprendiz de mago, admitió que su espada todavía tenía mucho peso en estas primeras etapas, más fuerza significaba más poder de combate, y él estaba bien con eso. Capítulo 73. Mecanismo. Nombre, Gauss. Fuerza, 6. Agilidad, 6. Constitución, 6. Inteligencia, 7. Percepción, 5. Carisma, 6. Habilidades. Truco, mano de mago nivel 3, 3 diagonal 50. Hechizo de nivel 1, misil mágico LV2, 17 diagonal 20. Hechizo de nivel 1, armadura de mago NVL2, 19 diagonal 20. Fundamentos de esgrima nivel 1, 9 décimos. Rasgos. Digestión rápida. Resistencia mágica. Gauss echó un vistazo al panel de su personaje. La cantidad de habilidades y rasgos que había acumulado crecía rápidamente, un claro reflejo de su creciente fuerza. Mientras revisaba el panel, los 2 aldeanos que lo habían acompañado regresaron desde lejos. Eran 8 en total. Ya comprobaron el recuento, ¿verdad? Gauss volvió a la realidad y les indicó que confirmaran la presencia de los goblins muertos en el barro. Sí, es cierto, asintieron repetidamente los aldeanos. Habían presenciado toda la batalla y no dudaban de la fuerza de Gauss. De hecho, no pudieron evitar sentir cierta reverencia. Parecía tan joven, probablemente incluso más joven que ellos, y su apariencia tranquila y estudiosa se transformaba por completo en combate. Al abatir monstruos, se convertía en algo completamente distinto, como un viejo carnicero que había pasado décadas sacrificando ganado, cobrando vida tras vida con precisión despreocupada. Ese marcado contraste de comportamiento los llenó de inquietud. Temían que si Gauss no estaba completamente satisfecho, simplemente se daría vuelta y los mataría también, confundiéndolos con duendes. Afortunadamente, su estado de ánimo parecía estable por ahora. Tras la breve satisfacción de la victoria, Gauss recuperó su calma habitual, permaneciendo alerta y observando los alrededores en busca de cualquier criatura atraída por el olor a sangre o los sonidos de la batalla. Después de recoger las orejas de duende como prueba, rebuscó entre los cadáveres en busca de algo de valor potencial y tomó lo poco que pudo encontrar. De regreso al pueblo, el jefe confirmó los detalles con los aldeanos y rápidamente le entregó la recompensa acordada, 7 monedas de plata y 20 de cobre. Una vez finalizado el encargo improvisado, Gauss exploró un poco más los alrededores. Mató a 2 criaturas limosas y a un esqueleto extraviado,
pero no apareció nada más digno de mención. Finalmente, regresó a la primera aldea, se despidió del jefe y de Genos y comenzó el viaje de regreso a Greyrock Town. Uf, susurró mientras el mar de tierras verdes de cultivo se diluía poco a poco. El contorno de la polvorienta ciudad de piedra gris crecía constantemente en su visión. Ya estoy de vuelta. Al pasar por la puerta de control, Gauss no pudo evitar sentirse un poco emocionado al ver las calles familiares. Los humanos son extraños, siempre en busca de novedades. Cuando llegó al tranquilo pueblo rural, pensó que la vida allí era agradable, pero después de unos días empezó a extrañar el dinamismo del lugar. Era demasiado tranquilo, no había muchas opciones para comprar y, al caer la noche, el lugar se volvía completamente oscuro. Se encontraba acostándose temprano, igual que los lugareños. Ese estilo de vida nunca pudo acostumbrarse. Descartando ese pensamiento, Gauss se dirigió directamente al gremio de aventureros para entregar los resultados de la comisión. Esta vez, la recepcionista de turno era Petra. Como el primer miembro del personal que lo saludó cuando se unió, Gauss sintió un poco de familiaridad nostálgica al ver a la mujer rubia. Pero lo que le sorprendió fue que, incluso antes de sacar su insignia de aventurero, Petra lo llamó por su nombre. Señor Gauss, ¿todo salió bien esta vez? Sí. Nada demasiado peligroso, respondió Gauss, ligeramente sorprendido. Recordaba a Petra como alguien común y corriente, con buena memoria, pero no especialmente destacable. Que ella lo recordara a él no solo por el rostro, sino también por su nombre, era diferente. Veía a docenas de aventureros a diario, recordar a un novato al azar no era normal. Petra aceptó los materiales de la misión y la insignia, mirándolo de vez en cuando a la cara. Esta vez se comportó con más confianza. Ella no tenía memoria fotográfica, Gauss le había dejado una impresión y había estado pendiente de su historial de tareas. Para ser un novato, había avanzado sin problemas y empezado a aceptar encargos en solitario. Ese tipo de actuación solo podía describirse como talento excepcional. Disculpas, pero estas orejas de duende no cumplen con los requisitos de la comisión actual. Oh, quizá las confundí sin querer, respondió Gauss calmadamente mientras separaba algunas mazorcas. En realidad, lo había hecho a propósito para ver qué pasaba. Para su sorpresa, el método de verificación del gremio los identificó con precisión milimétrica. El número que ella sacó coincidía exactamente con el que él había introducido. Se preguntó si se basaban en cuando se cosechaban las mazorcas, pero esa teoría no se sostuvo. Los dos conjuntos se habían recolectado con solo unos días de diferencia. Muchos encargos tardaban semanas o meses, usar el tiempo de cobro como parámetro sería demasiado propenso a errores. Entonces el gremio debía usar algún tipo de magia de detección o encantamiento de seguimiento de rastros. Tras confirmar su teoría, Gauss no se demoró. La fila detrás de él se hacía cada vez más larga. Le pagaron 11 monedas de plata. Al deslizar las monedas en su bolsa y sentir el peso, su estado de ánimo mejoró instantáneamente. Fondos actuales, 42 plata, 65 cobre. Al mirar sus botas, notó que las suelas estaban casi desgastadas. Definitivamente era hora de reabastecerse de ropa, botas y suministros básicos. Lo bueno de ser aventurero es que el desgaste del equipo es mucho mayor que el de la gente común. Sus rutas de viaje eran más largas y luchaban constantemente entre matorrales, rocas y espinas que desgarraban telas y equipos. En cuanto a por qué la armadura de mago no bloqueaba ese tipo de desgaste, Gauss razonó que probablemente tenía algún tipo de lógica de hechizo o mecanismo de verificación de condiciones incorporado, que no registraba interacciones cotidianas como picaduras de insectos o abrasiones ambientales. Capítulo 74. ¿Anomalía? Gauss recorrió la tienda de artículos generales y terminó comprando bastantes cosas. Algunos juegos de camisas y pantalones de lino de repuesto. Una capa negra, ordenada y funcional, buena para el sol y la lluvia, y en caso de apuro,
podía usarse también como manta cuando estaba extendida. Un par de botas de cuero negro pulido con suelas de madera resistentes, abrochadas cómodamente a los lados con hebillas de metal. Un odre de agua de cuero curtido mejorado con mayor capacidad. Una mochila para aventureros de mayor capacidad, equipada con más correas, correas para herramientas, compartimentos ocultos y bolsas de almacenamiento, perfecta para llevar más equipo y suministros. Después de esta actualización completa de su equipo diario, gastó 8 monedas de plata en total. Pero Gauss no se sentía particularmente arrepentido. Cuando las cosas se desgastan, es hora de reemplazarlas. El dinero ganado estaba destinado a ser gastado. Antes de salir de la tienda, se detuvo y cogió un juego de té de cerámica que venía con un pequeño folleto titulado Guía para principiantes sobre cómo preparar té. Después de cenar, ahora ataviado con equipo nuevo, Gauss regresó a la posada. ¿Ya volviste? Te ausentaste más tiempo que la última vez, ¿verdad?, preguntó Sofía al verlo con un bulto dentro. Me quedé unas noches más en el campo, respondió Gauss mientras se acercaba al mostrador. Por cierto, Sofía, te traje algo. Colocó el juego de té de cerámica sobre el mostrador. ¿Un regalo? ¿Para qué? Sofía lo miró con recelo, arqueando una ceja. Lo vi justo mientras compraba. Pensé en ti, ya que te gustan las infusiones, así que lo compré. No era caro ni nada. Gauss no le había dado mucha importancia. Simplemente pensó que, ya que Sofía lo había ayudado tanto, sería bueno mostrarle un poco de gratitud. Él no era el tipo de persona que aceptaba la bondad de los demás sin hacer algo a cambio. Realmente no tenías que hacerlo. ¿Aún puedo devolverlo? Probablemente no. Quédatelo, Sofía. Gauss lo descartó con un gesto, dirigiéndose a las escaleras. Estoy un poco cansado. Voy a descansar por ahora. Espera, oye. Ah, está bien. Gracias. Sofía miró el juego de cerámica que tenía en las manos y esbozó una suave sonrisa. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que recibió un regalo. Temprano a la mañana siguiente. Mientras la magia lo atravesaba, un escudo translúcido de energía envolvió el cuerpo de Gauss. Una calidez familiar se filtró desde la capa exterior de la armadura del mago y se extendió por sus extremidades. Armadura de mago nivel 2, 19/20. La barra de progreso había estado bloqueada durante varios días. Eso no parecía un ritmo normal. ¿Podría ser que una vez que un hechizo de nivel 1 alcanza el nivel 3, active el umbral para avanzar a una clase adecuada? Gauss recordó lo que Gron, el dueño de la forja, le había dicho: una vez que dominabas una habilidad hasta cierto punto, comenzabas a sentir una fuerza misteriosa en el mundo, una invitación hacia tu camino de clase. Pero hasta ahora no había sentido nada parecido. Parece que es hora de visitar Thorn Cottage otra vez. Sabía que era un poco presuntuoso volver a molestar a alguien, pero en ese momento, Andeni, el lanzador de hechizos mediano, era la única persona que conocía que podría ayudar. Su último encuentro había ido bastante bien, por lo que pensó que no le importaría demasiado. Siguiendo el mapa, llegó a la misma vieja y desgastada cabaña. El exterior estaba tan descuidado y cubierto de musgo como antes. La polvorienta puerta de roble, con su campana de latón colgante, aún parecía como si no hubiera visto a ningún cliente en años. Toc, toc. Golpeó suavemente la puerta. Quizás porque era su segunda visita, la puerta se abrió con un crujido después de solo 2 golpes. Pase, adelante, se escuchó la voz aturdida y soñolienta de Andeni desde el interior del pasillo. Al cruzar el umbral, la puerta se cerró sola tras él. Tal como lo esperaba, Andeni estaba acurrucado bajo una suave manta de lana, profundamente dormido en un sillón de mimbre.
Tenía los ojos cerrados y la baba seca en la mejilla apenas visible. Una pierna colgaba perezosamente del reposabrazos, balanceándose suavemente. Gauss se estremeció, eso era demasiado poco profesional. Se suponía que esto era una tienda, ¿verdad? ¿Y no era el horario comercial habitual? Maldita sea. Realmente envidio a este jubilado pro vida. Tal vez sintiendo a alguien en la habitación, Anthony bostezó y se incorporó lentamente. Su pijama estaba suelta y arrugada, pero no parecía importarle. Se frotó los ojos, aturdida y masticando como si aún estuviera soñando. Pasaron varios minutos antes de que su mente finalmente se reiniciara y su mirada se agudizara. Gauss. ¿Qué haces aquí?, parpadeó, sobresaltada. Llevo aquí un tiempo, la verdad, respondió Gauss con seriedad. Señorita Anthony, si cualquier otro cliente entrara y la viera así, no sería buena señal. Claro, era una halfling y no encajaba con los gustos de la mayoría de los humanos, pero quién sabe. Seguramente había gente por ahí con preferencias inusuales. Aunque fuera una aventurera profesional, un poco de respeto por sí misma no le vendría mal. Tranquilo. Nadie más puede entrar a esta hora. Poca gente tiene acceso a esta puerta. Gauss parpadeó. ¿Acceso? ¿Acaba de decir que le dio acceso? Antes de esto solo se habían visto una vez. ¿Debería sentirse honrado o preocupado? Claro, quizá la puerta solo lo reconoció cuando ella estaba presente, pero aún así, se sentía extrañamente desproporcionado teniendo en cuenta lo bien que se conocían. Entonces, ¿cuál es la razón? No creía que su carisma 5, recientemente aumentado a 6, fuera lo suficientemente encantador como para conquistar corazones. Y no hay forma de que un lanzador de hechizos veterano y retirado fuera lo suficientemente ingenuo como para confiar en alguien tan fácilmente. Tenía que haber algo que se estaba perdiendo. Anthony miró a Gauss, que estaba sumido en sus pensamientos, y preguntó. Entonces, ¿qué te trae por aquí hoy? Por lo que había sabido de él la última vez, no creía que hubiera regresado para comprar algo. Bueno, es así. Gauss cambió rápidamente de tema y explicó por qué había venido. Describió el sutil calor que sentía en el cuerpo cada vez que entrenaba con armadura de mago últimamente. Lo que le sorprendió fue que, aunque ya había aprendido un hechizo de nivel 1, Anthony no parecía curioso ni impresionado. Después de escuchar, simplemente parpadeó y luego se quedó en silencio, sumida en sus pensamientos. Un momento después, un grueso tomo de tapa dura cayó de la nada en sus manos. Se lamió los dedos y dejó caer el enorme libro sobre su regazo casi tan grande como su torso y comenzó a hojearlo a gran velocidad. Las páginas crujían violentamente. Gauss no pudo evitar preguntarse cómo alguien podía leer tan rápido y aún así encontrar lo que buscaba. Entonces, de repente, se detuvo. Lo encontré. Sé lo que pasa. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 75, Destino. Tal como sospechaba, Gauss, tu magia es realmente especial, exclamó Anthony. Este fenómeno, según casos registrados en la literatura mágica, es extremadamente raro y solo ocurre en individuos con un maná particularmente único, continuó. En pocas palabras, tu maná es más activo que el de otros lanzadores de hechizos. Tu armadura de mago debe haber alcanzado un nivel de competencia bastante avanzado, y eso, a su vez, está estimulando tu maná interno para que se vuelva aún más activo. Esto resulta en lo que llamamos resonancia mágica. Tu maná comienza a resonar inconscientemente con mayor profundidad con las estructuras de los hechizos. En otras palabras, tu magia intenta remodelar el hechizo desde dentro. ¿Y qué significa eso para mí, en la práctica?, parpadeó Gauss. Es algo bueno.
Este tipo de resonancia no es peligrosa. Si aprendes a percibirla y a aprovecharla, podrás ascender a una profesión de pleno derecho mucho más rápido que tus compañeros. Al escuchar la explicación de Andení, Gauss finalmente se relajó. Le preocupaba que algo estuviera mal con su cuerpo, tal vez la razón por la que el progreso de la armadura de mago se había estancado era debido a algún problema interno. No esperaba que fuera causado por una magia demasiado activa. Por otro lado, también podría estar relacionado con su rasgo de resistencia mágica. Ah, cierto, Gauss, algo que debes tener en cuenta, continuó Andení. Ahora que tu armadura de mago es muy competente, progresar no depende de cuántas veces la lances. Necesitas concentrarte en cada lanzamiento, intenta sentir el origen y la naturaleza de esa resonancia de flujo de calor y guía sus cambios conscientemente. Necesitarás una observación minuciosa y exposición a todo tipo de situaciones de combate para recopilar información sobre el impacto. Así profundizarás tu comprensión de la resonancia mágica. Pero no puedo ayudarte en eso, añadió, parpadeando. Mi maná es demasiado fuerte, solo interferiría. Andení se encogió de hombros con impotencia. Gauss sonrió y asintió pensativo. Se dio cuenta de algo: desde que alcanzó el nivel 2 con la armadura de mago, se había obsesionado con lanzarla más rápido y con más fuerza, en lugar de comprenderla realmente. Este fue claramente un enfoque miope. No había internalizado completamente el hechizo. Y quizás esa fue exactamente la razón por la que la armadura de mago se quedó estancada en 19/20. Los hechizos de nivel 1 eran mucho más complejos que los cantrips. La mano de mago podía forzarse mediante la repetición, pero las complejidades de la armadura de mago requerían una comprensión más profunda. Necesitaba volver a la esencia del hechizo, no solo a su uso práctico. Al ver a Gauss entrar en una profunda contemplación, una leve mirada de admiración y nostalgia cruzó por los ojos de Andení. Ella lo observó perdido en sus pensamientos y silenciosamente sacó un pequeño libro de bolsillo, abriéndolo para leer mientras él lo procesaba. Para los lanzadores de conjuros, a diferencia de los guerreros o exploradores, la reflexión interior inmersiva era significativa. Si bien la magia podía parecer el maná en acción, en esencia, siempre se trataba de fuerza de voluntad y fuerza mental. El maná en sí requería la mente para moldearlo y controlarlo. Finalmente, cuando Gauss salió de sus pensamientos y la claridad regresó a su mirada, Andení rápidamente guardó el libro. Ejem. Gauss, ¿cómo te trata ese bastón de hueso blanco? ¿Por qué el cambio repentino de tema? Gauss parpadeó, aún despejándose, pero no le dio mucha importancia. Sacó el bastón y lo examinó detenidamente. Cuando su maná fluyó hacia él, el bastón brilló débilmente, casi exudando una energía sagrada. Me he sentido muy cómodo con él. Después de días de uso, la compatibilidad entre él y el bastón de hueso había alcanzado su punto máximo. Los ojos de Andení parpadearon con sorpresa. Para sus sentidos mágicos, el bastón había sufrido una profunda transformación. Puede parecer el mismo, pero espiritualmente, era un bastón completamente diferente, ya no era monótono ni sin vida, sino un bastón rebosante de potencial. Encajó en las manos de Gauss como si siempre hubiera pertenecido allí. Ella se estremeció. Un pensamiento extraño cruzó por su mente, como si el bastón siempre hubiera estado destinado a él y ella fuera solo un sustituto hasta que el destino lo devolviera a su legítimo dueño. Pero rápidamente desechó esa idea y esbozó una sonrisa amarga. Ese tipo de pensamiento se inclinaba demasiado hacia el fatalismo, una mentalidad de la que siempre se había burlado. ¿Se estaba realmente volviendo blanda con la edad? Después de todo, todavía estaba en su mejor momento como mediana. Hazle buen uso, dijo por fin, mirando el bastón con un dejo de afecto reticente. Llevo décadas con esa cosa. Como hechicera, ¿quién no querría un bastón misterioso y poderoso? Si no lo hubiera probado tantas veces y confirmado que su maná no le sentaba bien, jamás lo habría abandonado. Entiendo.
Andeni continuó enseñándole a Gauss una nueva técnica de flujo de maná para mejorar el control de hechizos. Respondió algunas preguntas persistentes que tenía sobre el aprendizaje de magia y le dio 2 libros de hechizos teóricos para llevar consigo. Después de eso, lo echó educadamente, era hora de su siesta. Gauss abandonó la cabaña espinosa y regresó a su habitación en la posada. Sentado con las piernas cruzadas sobre la cama de paja, lanzó nuevamente la armadura de mago. Esta vez, ralentizó el proceso deliberadamente. No se centró en la velocidad ni en la eficiencia, sino en sentir las transiciones sutiles, cómo se entrelazan el espíritu, el maná y la estructura. Y cuando el hechizo se completó, se concentró en esa familiar ola de calor. Con cada repetición, podía sentir que su comprensión del hechizo se profundizaba. Le recordaba a los problemas de matemáticas de su vida pasada, no se obtenía el puntaje completo solo por escribir la respuesta correcta, había que mostrar cada paso, cada fórmula, cada razonamiento. ¿Estoy estudiando mucho para los exámenes finales?, se preguntó. La progresión de hechizos asistida por el sistema era buena, pero quizás demasiado conveniente. Le permitía saltarse el proceso y, al hacerlo, saltarse el crecimiento. Entrenó así todo el día. A la hora de la cena, finalmente dejó escapar una sonrisa de satisfacción. Su armadura de mago aún no había alcanzado el nivel 3, pero sabía que estaba cerca. Su comprensión se había profundizado notablemente. Era solo cuestión de tiempo. Supuso que el nivel 1 era principiante, el 2 era competente y el 3 sería maestría. Para mano de mago, un truco simple, el nivel 3 no ofrecía mejoras drásticas, tal vez solo ligeros refinamientos. Pero para la armadura de mago, cada nivel traía mejoras significativas. En el nivel 1 apenas se podía usar. A principios del nivel 2 era estable. A finales del nivel 2 podría lanzarlo sobre otros y aumentar ligeramente la defensa. Una vez que alcanzara el nivel 3, probablemente saltaría a un nivel completamente nuevo. ¿Y esa resonancia mágica que seguía sintiendo? Cuando finalmente lo comprendiera y lo dominara por completo, lo sabía en su corazón, marcaría el momento en que oficialmente entró en el camino de un verdadero mago. Y la armadura de mago experimentaría una evolución fundamental. Capítulo 76. ¿Robados? ¿Te preocupa algo últimamente? Te has encerrado en tu habitación estos últimos días. La curiosidad de Sofía se había despertado por el comportamiento inusual de Gauss. Gauss meneó la cabeza. Solo leyendo y pensando en el entrenamiento. Tan pronto como escuchó eso, Sofía no tuvo nada más que agregar. Aunque su padre había sido un aventurero bastante conocido en la ciudad, eso fue hace años, y ella misma nunca había mostrado mucho interés en esos asuntos. Entonces, buena suerte, dijo, ofreciéndole palabras de aliento. No se preocupó demasiado, después de todo, quedarse en casa leyendo parecía mucho más seguro que blandir una espada y pelear con monstruos en la naturaleza. Pero Gauss murmuró para sí mismo. No, realmente no puedo seguir pensando en ello. Después de estudiar un poco de teoría de hechizos, decidió que necesitaba salir. Los hechizos no se aprenden solo con teoría, la teoría importa, pero aún así debe probarse y asimilarse mediante la experiencia real de combate. En cuanto a su destino, ya tenía uno en mente. Así que después de comer, bajo la mirada ligeramente preocupada de Sofía, Gauss, que por fin se había portado bien durante un par de días, ya no pudo quedarse quieto. Empacó sus cosas, se despidió de Sofía y abandonó Greyrock Town. Esta vez no aceptó ningún encargo formal. En lugar de eso, pagó una pequeña tarifa para sumarse a una caravana de mercaderes que se dirigía al noroeste hacia Wormwood Town, un asentamiento un poco más grande conocido por su comercio de hierbas. Más importante aún, según Andeni, había un pequeño círculo de aprendices de lanzadores de hechizos allí. Con el tiempo, los aprendices de los pueblos circundantes se congregaron allí de forma natural y formaron una comunidad abierta y relajada.
Una reunión como esa era la oportunidad perfecta para que alguien como Gauss, todavía un aprendiz de lanzador de hechizos, ampliara sus horizontes. Quién sabe, si tenía suerte, incluso podría encontrar uno o dos libros de hechizos que necesitaba. Descansando en un carro cargado de heno, Gauss masticaba una brizna de hierba y miraba el cielo azul, lleno de anticipación por Wormwood Town. Ahora que lo pensaba, aunque había visto a algunos aventureros en Greyrock que parecían aprendices de lanzadores de hechizos, en realidad nunca había hablado con ninguno de ellos. Quizás se deba a la diversidad de caminos mágicos, los aprendices tienden a ser muy reservados con los desconocidos. Incluso si se cruzan en la calle, suelen mantener la distancia con un sutil gesto de la cabeza, nada más. Pero en un lugar donde se reúnen los aprendices, seguro que hay más interacción, ¿verdad? Gauss pensó que así debería ser. Justo cuando estaba a punto de volver a centrarse en el libro de teoría de hechizos, se produjo una conmoción en el frente. La caravana se detuvo. Gauss, percibiendo que había problemas, se puso cuidadosamente su equipo y saltó del carro. Se dirigió a uno de los capitanes de guardia de la caravana y le preguntó: ¿qué está pasando? El capitán meneó la cabeza sin responder. Quizás fue porque Gauss parecía demasiado joven, o quizás el propio capitán aún no tenía el panorama completo. Gauss levantó una ceja. No le gustaba no saber qué pasaba. Le daba la misma sensación que tener los ojos vendados, no tener control sobre la situación. Por experiencia, había aprendido una cosa: pase lo que pase, recopilar información es siempre el primer paso para tomar decisiones racionales. No pudo evitar suspirar para sí mismo. Si tan solo fuera un aventurero de rango bronce, podría simplemente mostrar su insignia y todos estarían ansiosos por compartir información. Claro, sabía que su capacidad de combate ya era de las mejores entre los novatos, probablemente tan peligrosa para la persona promedio como un aventurero de bronce. Perder de un golpe o de 5, al final, no importaba. Pero sin esa insignia de bronce, siempre estaba en desventaja natural en cuanto a reconocimiento. Y no es que pudiera ir por ahí golpeando a la gente para demostrar su valía. Esa insignia representaba confianza. Respaldada por la reputación del gremio de aventureros, era reconocida por todos, campesinos, nobles y comerciantes. Una sola insignia decía más que una docena de argumentos. Gauss sacó su bastón de hueso blanco. Entonces comenzó a caminar hacia el frente de la caravana. Al mismo tiempo, activó Mano de Mago, dejando que el hechizo hiciera flotar su estoque junto a él. En el nivel 3, Mage-Hand todavía solo podía levantar alrededor de 10 libras, pero la velocidad y la precisión habían mejorado significativamente. Al acercarse a los vagones delanteros, vio a varios supervisores de la caravana y al jefe de la guardia apiñados juntos, susurrando intensamente. Al ver que se acercaba un extraño, el jefe de guardia instintivamente se movió para despedirlo. Pero un supervisor con ojo agudo notó el estoque flotando al lado de Gauss y rápidamente detuvo al guardia. Entre los aventureros de bajo nivel, los aprendices de hechicero aún ostentaban cierta autoridad. Si no había un conflicto directo, la mayoría de la gente, incluidos los supervisores, se resistían a ofenderlos. Nunca se sabe qué tipo de hechizo podría estar escondiendo un mago. Algunos podían matar sin dejar rastro. «Señor hechicero, ¿en qué podemos ayudarle?», preguntó el supervisor cortésmente. «Me gustaría saber por qué se detuvo la caravana», preguntó directamente Gauss. Al ver que el guardia se retiraba, Gauss suspiró aliviado. Una vez más, la magia lo había salvado de un posible conflicto. Sin mostrar su capacidad para lanzar hechizos, la tensión en el grupo anteriormente probablemente habría aumentado. El supervisor respondió. Uno de nuestros exploradores que estaba más adelante vio a un grupo de duendes bloqueando el camino, docenas de ellos. ¿No podemos dar una vuelta?, preguntó Gauss con curiosidad. Después de todo, si los detectaron con anticipación, ¿no podrían simplemente desviar la ruta? No podemos, respondió el supervisor.
Llevamos un lote de hierbas medicinales especiales. Si no llegamos a Wormwood Town antes de que pierdan su potencia, sufriremos un gran golpe financiero. Y desviarnos nos haría perder demasiado tiempo. Hemos recorrido este camino más de 10 veces antes y nunca nos encontramos con algo así. Gauss asintió lentamente. Él entendió ahora. En resumen, una banda de duendes había bloqueado la carretera, planeando robar las caravanas que pasaban. La buena noticia fue que la caravana había recibido una alerta temprana gracias a su explorador. La mala, no había tiempo para dar la vuelta. Un desvío requeriría un giro completo y un largo recorrido a través de rutas menos conocidas, demasiado lentas. Si las hierbas no se entregaban a tiempo, el gremio de comerciantes sufriría grandes pérdidas. Su exceso de confianza tenía sentido, esta ruta tenía fama de ser segura. Decenas de viajes sin un solo incidente les habían dado una falsa sensación de seguridad. Ahora que Gauss comprendió la situación, comenzó a pensar en qué hacer a continuación. Capítulo 77. Profesional. La caravana completa, incluyendo todo el personal, estaba formada por unas 50 personas, incluidos 15 guardias. En opinión de Gauss, no debería ser tan difícil enfrentarse a un grupo de bandidos goblins que se contaban por docenas. Pero después de escuchar durante un rato, se sorprendió de lo cautelosa que era la caravana. Planeaban acampar allí y esperar a ver si pasaban otras caravanas. De ser así, reunirían a sus guardias y se encargarían del bloqueo. Si no aparecía nadie más, estaban dispuestos a aceptar pérdidas económicas y tomar la ruta más larga. Tras pensarlo, Gauss entendió la razón de su precaución. Ya fueran supervisores o el jefe de guardia, al fin y al cabo, todos eran empleados de alto rango. No estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por un sueldo. Incluso si las probabilidades eran apenas desfavorables o incluso equilibradas, nadie tomaría la iniciativa sin una superioridad abrumadora. Una vez que Gauss reunió suficiente información, regresó a su propio vagón. No era empleado del gremio de comerciantes ni parte de la escolta contratada, solo un forastero que pagaba su tarifa. Incluso como aprendiz de hechicero prestigioso, no tenía voz ni voto en asuntos de seguridad. Además, no podía enfrentarse solo a docenas de goblins, ni siquiera con todas sus mejoras específicas para ellos. ¿Qué podía hacer entonces? Seguir leyendo su libro, obviamente. Pasó el tiempo. Justo cuando Gauss asumió que la caravana había decidido desviarse hacia Wormwood Town, un ruido distante de ruedas resonó desde atrás. Detener. Un grupo de caballeros montados rodeó un lujoso carruaje con dosel tirado por bestias al detenerse detrás de la caravana. Cuando se dieron cuenta de que su camino estaba bloqueado, un hombre alto con cota de malla plateada desmontó con gracia y avanzó a negociar. Cada uno de sus pasos desprendía una confianza tranquila y autoritaria, era claramente alguien acostumbrado a mandar. Quizás impresionados por su porte, los supervisores de la caravana suavizaron inmediatamente su postura, hicieron una ligera reverencia y explicaron pacientemente la situación. Apoyado contra el costado de su carro, Gauss observó con curiosidad la escena. De repente, el hombre frente a él se giró bruscamente, como si percibiera algo, y su mirada penetrante se posó directamente en Gauss. Sus ojos se cruzaron. Gauss sintió una sacudida. ¿Un profesional? Esa mirada tensó todo su cuerpo, como si un depredador lo estuviera evaluando. Incluso la magia dentro de él se agitó, activando un mecanismo de defensa subconsciente. Fue incómodo, pero Gauss no apartó la vista. Mantuvieron la mirada durante 2 segundos casi como un reconocimiento mutuo antes de asentir levemente y desviarla. Lo que Gauss no sabía era que el hombre de la cota de malla también percibió una alarma. La presencia de Gauss emanaba una amenaza, similar a la que sentía frente a magos o brujos profesionales. Su aura dominante se desvaneció en algo más neutral. En la naturaleza, lo mejor era mantener buenas relaciones con desconocidos.
Gauss observó a los recién llegados. La caravana no era grande, menos de 10 personas. El vagón del centro era claramente de mayor categoría. El hombre de armadura plateada era un guardia, probablemente había más con fuerzas similares escondidos en el grupo. ¿También te diriges a Wormwood Town? Una cosa estaba clara, los bandidos goblins más adelante probablemente ya no serían problema. Esa sola caravana era suficiente para enfrentarlos. Profesionales que trabajan solo como guardias, ¿quién estará en ese carruaje? ¿Un noble, quizá? La gente común rara vez interactuaba con la nobleza y Gauss tenía poco conocimiento de ellos. La mayoría vivía en grandes ciudades, incluso si tenían tierras en pueblos pequeños, la administración quedaba en manos de familiares o funcionarios de confianza. Sintió algunas miradas sutiles dirigidas hacia él y rápidamente apartó la vista. Definitivamente había profesionales en ese grupo. Si estaban dispuestos a servir como guardias, la persona dentro debía ser importante. Tal como Gauss imaginó, la noble caravana envió solo a 3 personas. En 10 minutos regresaron a caballo. Su armadura estaba impecable, apenas había rastros de suciedad y solo un poco de sangre en los cascos sugería la breve batalla que había ocurrido. La caravana de mercaderes le cedió el paso, y solo después reanudó su viaje hacia Wormwood Town. Lo que pudo haber sido una crisis menor se resolvió instantáneamente con la llegada de ese grupo misterioso. 10 minutos después, Gauss vio el resultado, cadáveres de duendes esparcidos por el barro a ambos lados del camino, al menos 50. La sangre carmesí empapaba el suelo, tiñendo la tierra de un rojo profundo. Los profesionales realmente son fuertes, murmuró Gauss. Solo habían ido 3 personas. Considerando la rapidez de los caballos, el viaje de ida y vuelta duró unos 10 minutos, lo que sugiere que la pelea tomó solo 1 o 2. Comparado con eso, Gauss sabía que aún tenía un largo camino por recorrer. No podría haber matado a 50 goblins tan rápido, ni con todas sus mejoras. Esos 3 apenas habían sudado. Solo podía admirarlos y anhelar ser como ellos, tan poderosos, tan libres. Cuando el carro de Gauss llegó a las afueras de Wormwood Town, ya era pasado el mediodía del día siguiente, tras un viaje de un día completo. El puesto de control en Wormwood era notablemente más estricto que el de Greyrock. Largas filas de carros esperaban ser inspeccionados. Tras más de una hora, finalmente le llegó el turno a la caravana de Gauss. Como pasajero, también fue sometido a interrogatorios y controles de identidad. Por suerte, mostrar su insignia de aventurero le ahorró algo de tiempo. Una vez dentro del pueblo, percibió inmediatamente el aroma de hierbas frescas. Por las calles, burros cargados de hierbas tintineaban campanillas de cobre, espantando a los gorriones mientras descargaban cajas hacia los almacenes. Boticarios encapuchados recorrían apresuradamente los callejones y una chica molía ingredientes lentamente en un mortero frente a una tienda. Al menos el 60% de los escaparates visibles se dedicaban al comercio de hierbas. A diferencia de los tonos grises y polvorientos de Greyrock, esta era una ciudad de vegetación exuberante y aromas vibrantes. Oiga, señor. ¿Quiere una copia de la guía de Wormwood Town? Solo 20 monedas de cobre. Tiene todo lo que necesita saber. Un niño pequeño apareció junto a Gauss, sosteniendo un fajo de panfletos y lanzándolos con entusiasmo. El chico de mirada aguda había identificado claramente a Gauss como un visitante primerizo. Un guía, arqueó una ceja Gauss, mirando el folleto con recelo. 20 monedas de cobre no era mucho, pero dudaba que el contenido fuera realmente útil. Capítulo 78. El pasado de Andeni. Puedes echar un vistazo primero, dijo el niño, entregándole a Gauss un folleto de muestra con sensatez. Gauss lo tomó y lo hojeó. Aunque no pudo confirmar la exactitud de todo el contenido, estaba bien organizado y repleto de ilustraciones, parecía bastante auténtico.
Había un mapa básico de la ciudad que marcaba las tiendas y distritos importantes, así como información sobre la reunión de aprendices de lanzadores de hechizos, su ubicación, hora y notas relevantes. Llamarlo guía en realidad era solo un eufemismo para un manual de estrategia dirigido a quienes visitaban Wormwood Town por primera vez. Después de confirmar que el contenido probablemente no era una tontería, Gauss le entregó al niño 20 monedas de cobre. Mientras pasaba por la plaza del pueblo y caminaba junto a lo que parecía ser la taberna más concurrida, vio un familiar carruaje de lujo estacionado afuera, era el mismo del día anterior. Así que realmente se dirigían a Wormwood Town. Mientras Gauss observaba, efectivamente, el hombre alto con cota de malla plateada salió de la taberna. Sus miradas se cruzaron nuevamente a través del espacio y el hombre frunció ligeramente el ceño. No es que le sorprendiera ver a Gauss en la ciudad, ya había preguntado el día anterior y sabía el destino de la caravana. Simplemente no esperaba encontrárselo de nuevo tan pronto y justo delante de la taberna. Los dos intercambiaron asentimientos nuevamente, pero no tenían deseos de conversar y rápidamente se separaron. Gauss encontró una posada asequible y se registró. Luego se sentó y comenzó a leer atentamente la guía. Mientras leía, descubrió algo interesante. Además de la reunión, Wormwood Town también tenía un lugar llamado Asociación de Ayuda Mutua de Aprendices de Lanzadores de Hechizos. Según la guía, no era una institución oficial, sino una organización comunitaria informal formada por aprendices de hechiceros locales. Tenía una historia que abarcaba varias décadas y servía como lugar donde los aprendices podían intercambiar información, formar equipos, entrenar juntos y ayudarse mutuamente. Dado que la reunión principal recién se abriría por la noche, Gauss decidió visitar primero esta asociación de ayuda mutua para ver si podría haber algún beneficio inesperado. Siguiendo el mapa de la guía, Gauss llegó a un edificio de ladrillo rojo de 3 pisos. No se diferenciaba de las viviendas circundantes. De no ser por la placa que colgaba en la entrada, Gauss no habría podido distinguirla de los edificios circundantes. Murmuró. Tan pronto como entró, los ojos de Gauss se sintieron atraídos por una estatua en el salón principal. No era muy grande, quizás unos 90 centímetros de altura, y se alzaba orgullosa sobre una plataforma central de exhibición. Estaba tallada con gran detalle. Al observarla más de cerca, parecía una mujer adulta en miniatura, de pie con las manos en las caderas, mirando hacia abajo desde su pedestal con una expresión de suficiencia. Gauss entrecerró los ojos, observando la estatua de arriba a abajo. Cuanto más la miraba, más familiar le parecía, hasta que finalmente lo comprendió. ¿No es este Andeni? El rostro de la estatua era casi idéntico al de ella. Bienvenidos a la Asociación de Ayuda Mutua de Aprendices de Lanzadores de Hechizos. Soy el vicepresidente, Lawrence. Un hombre salió de una oficina contigua. Hola, soy Gauss. ¿Puedo preguntarle por esta estatua?, preguntó Gauss, fingiendo inseguridad, con la intención de confirmar su sospecha. Esa es la presidenta fundadora de nuestra asociación, Madame Andeni, una poderosa maga halfling. Lo sabía. Con razón Andeni le había recomendado este lugar. Sus pensamientos se remontaron a unos días atrás. Si de verdad quieres entrenar a fondo, te sugiero ir a Wormwood Town. Es un lugar donde los aprendices de hechiceros se mantienen unidos. Fui allí hace años, y tengo entendido que no ha cambiado mucho. Eso fue lo que ella le había dicho con tanta seriedad antes de que él se fuera. Fue allí, ¿eh? Así que no solo fue, sino que fundó toda la organización. Gauss no pudo evitar sacudir la cabeza. ¿Puedes contarme más sobre la señora Andeni?, preguntó curioso. Aunque había conocido al halfling Andeni 2 veces y había recibido mucha ayuda, aún sabía muy poco sobre ella. Esta era la oportunidad perfecta para aprender más. Para sorpresa de Gauss, Lawrence se rascó la cabeza torpemente ante la pregunta. La señora Andeni fundó esta asociación hace mucho tiempo. Lo único que sabemos es que era una mujer bondadosa. Se rumorea que,
la última vez que visitó la asociación, ya había alcanzado el rango hierro negro. ¿Hierro negro? Gauss parpadeó, sorprendido. Bronce, hierro negro, plata, oro, platino, esos eran los rangos estándar de los aventureros. Puede que hierro negro solo sea el segundo nivel, pero como alguien que había pasado una buena cantidad de tiempo como aventurero de bajo rango, Gauss sabía que incluso los aventureros de rango bronce eran la cima de la cadena alimentaria en lugares como Greydock. Los aventureros de rango hierro negro eran figuras importantes, incluso en ciudades de tamaño mediano como Barry, capaces de manejar crisis a nivel de ciudad. No pudo evitar recordar la imagen de Anthony durmiendo en una silla, babeando bajo una manta como un holgazán encerrado en casa, y su boca se torció ligeramente. Empezó a preguntarse si Lawrence estaba exagerando su rango para darle prestigio a la asociación. Originalmente, había considerado a Anthony como un aventurero de rango bronce como máximo. Dejando de lado las dudas sobre la verdadera fuerza de Anthony, Gauss se centró en la razón principal por la que había venido. Como su nombre lo sugería, la asociación de ayuda mutua era fácil de entender. Después de hablar con Lawrence, Gauss descubrió que coincidía bastante con sus expectativas. La asociación en realidad se basaba en ayuda mutua, no había dinero de por medio, solo intercambio de mano de obra. La actividad más común era ayudarse mutuamente a entrenar, especialmente a través de combates simulados. Pero si quieres unirte oficialmente, necesitarás 5 cartas de recomendación de miembros comunes o una carta de presentación formal. ¿Lo sabes?, preguntó Lawrence. Gauss pensó un momento. Definitivamente no tenía 5 cartas de recomendación, pero sí recordaba que Anthony le había dado un sobre cerrado. Cuando lo abrió, no había nada dentro excepto una sola hoja de papel con un sello dorado. ¿Este?, ofreció la carta vacilante. Lawrence lo tomó y un destello de sorpresa cruzó sus ojos. La energía mágica que irradiaba la carta le resultaba familiar, similar a los rastros que había sentido en el tercer piso, restos de la magia de Madame Anthony. Ese tipo de huella mágica no se puede falsificar. Y ahora, al darse cuenta de que Gauss había preguntado por Anthony antes, Lawrence le dirigió una mirada curiosa. Aún así, como Gauss tenía una recomendación formal, significaba que era confiable. Entonces Lawrence le ayudó a completar el registro de membresía. Unos minutos más tarde, Gauss recibió su insignia de miembro oficial y explicó el motivo de su visita. Capítulo 79, Armadura de Mago LV3. Entonces, Gauss, estás aquí para entrenar tu magia defensiva, ¿verdad?, preguntó Lawrence con visible entusiasmo. Sí. Precisamente por eso había venido Gauss, para entrenarse mediante la práctica conjunta con otros miembros. Originalmente, había planeado pagarle a alguien del pueblo para que lo ayudara, pero ahora que tenía una opción gratuita, era aún mejor. Para mejorar su armadura de mago, Gauss necesitaba recopilar una amplia variedad de retroalimentación de impacto. Ahora que tenía resistencia mágica, su armadura de mago de nivel 1 parecía ofrecer cierta resistencia incluso a los hechizos. Sospechaba que podría resistir incluso los conjuros. Y esta asociación de ayuda mutua de lanzadores de hechizos era el campo de entrenamiento perfecto. Allí podía recopilar suficientes datos y profundizar su comprensión de la resonancia entre su magia y la armadura de mago. ¿Empezamos? Lawrence condujo con entusiasmo a Gauss a una sala de entrenamiento. El edificio podía parecer sencillo por fuera, pero el interior estaba impresionantemente bien equipado. Sobre todo las salas de entrenamiento, Gauss podía ver claramente restos de poderosa magia grabada en las paredes, de la que ningún aprendiz podría lanzar. Claramente, había lanzadores de hechizos de nivel profesional respaldando este lugar. Mi truco es toque frío, anunció Lawrence mientras se ponían en posición. Entre los aprendices de aquí, los lanzadores defensivos siempre eran muy solicitados. Como aún no había llegado nadie más, Lawrence estaba ansioso por comenzar a entrenar con Gauss. ¿Toque frío? Gauss lo miró de reojo.
No esperaba que este joven erguido, de cejas gruesas y aspecto recto, se especializara en un truco basado en la nigromancia. Fue una pequeña sorpresa. Déjame probarlo primero. Gauss lanzó la armadura de mago, y una capa de fuerza invisible brilló a su alrededor. Si uno miraba con atención, había un tenue resplandor azul pálido en su base. Ese brillo era su resistencia mágica innata. Parecía mejorar sutilmente el hechizo de armadura de mago original. Lawrence asintió. Extendió la mano derecha y, tras cerrar los ojos y concentrarse, una mano esquelética verde y fantasmal se manifestó lentamente frente a él. En cuanto apareció, Gauss sintió un breve escalofrío que lo recorrió, como si estuviera en una cripta. Pero la sensación se desvaneció casi al instante, su resistencia mágica neutralizó el efecto negativo. Al ver que Gauss permanecía tranquilo e imperturbable, Lawrence asintió en silencio en señal de aprobación. Con razón recibió una recomendación de la señora Andenny, pensó. La serenidad y la fuerza de este tipo superan con creces a las de la mayoría de los aprendices. No te dejes engañar por la apariencia básica de toque frío. La mayoría de los aprendices, cuando se enfrentan por primera vez a su inquietante aura fría, se estremecerían instintivamente solo por la presión psicológica. Comencemos el verdadero entrenamiento. Lawrence dirigió con cautela la mano fantasma para que tocara la armadura de Gauss. A pesar del nombre, toque frío era fundamentalmente un hechizo de energía negativa y habría sido difícil de resistir en condiciones normales. Pero con resistencia mágica, el resultado fue diferente. La barrera se onduló al entrar en contacto, pero se estabilizó rápidamente con la ayuda de la resistencia innata de Gauss. Se siente un poco débil, pensó Gauss. El contacto inicial le dio escalofríos, pero después no sintió más molestias. Al mismo tiempo, sintió que su magia interior se volvía más activa, la resonancia mágica había regresado. Sigue adelante, no te detengas. Lawrence estaba un poco decepcionado porque Gauss apenas reaccionó, pero al oír esto, inmediatamente reanudó su ataque. La garra fantasmal golpeó una y otra vez, creando cada vez ondas en la armadura de mago mientras repelía los ataques. Y así, Gauss quedó inmerso en este contraste de frío exterior y cálido flujo mágico en el interior, mientras su armadura de mago gradualmente se volvía más fuerte y resistente. Competencia con armadura de mago +1. Armadura de mago nivel 3, 0/50. Por fin, las palabras aparecieron ante los ojos de Gauss. La armadura del mago había llegado al nivel 3. Una ligera mejora se extendió por todo su cuerpo. La armadura adquirió un sutil nuevo revestimiento antimagia. Encerrado en esta barrera reforzada, Gauss podía sentir la diferencia, su armadura se había vuelto más gruesa y resistente. En ese momento, comprendió completamente la importancia de que un hechizo de nivel 1 alcance el nivel 3 de competencia. A diferencia de los trucos, que solo obtienen mejoras moderadas a medida que suben de nivel, un hechizo de nivel 1 en el nivel 3 se vuelve exclusivamente personalizado. El mismo hechizo, usado por distintos lanzadores, se manifiesta de forma distinta. Una vez que tu comprensión es lo suficientemente profunda, evoluciona hacia una variante característica. La versión actual de armadura de mago ya no era una fórmula genérica, había comenzado a transformarse en algo nuevo. Gauss cerró los ojos. Ahora podía sentirlo. Su armadura de mago se había integrado con su resistencia mágica, estaba evolucionando hacia un arquetipo de defensa universal. Claro que, en este caso, universal era una aspiración. En realidad, ningún hechizo podía defenderse de todos los tipos de ataque. Mucho dependía de factores como el poder mágico, la fuerza de resistencia y la habilidad con los hechizos. Alcanzar ese ideal de defensa multiusos requeriría un largo viaje de refinamiento. Pero su singular armadura de mago claramente había adquirido mayor crecimiento y adaptabilidad. En el futuro, quizás podría mejorarse aún más, como si esta vez hubiera absorbido resistencia mágica.
Quizás no era simplemente una armadura, sino algo más. Gauss abrió los ojos y un brillo los recorrió. Lawrence, por otro lado, estaba desplomado en el suelo, completamente sin maná. Al mirar a Gauss, todavía radiante y lleno de energía, no pudo evitar sentirse asombrado. Así que este es el monstruo que presentó Madame Denis, pensó Lawrence. Este tipo no parece un aprendiz, sino más bien un hechicero profesional. Gracias por tu ayuda, dijo Gauss, ayudando a Lawrence a ponerse de pie y a sentarse en una silla cercana. ¿De verdad sigues siendo aprendiz?, preguntó Lawrence, aún intentando recuperarse del shock. ¿Qué otra cosa podría ser? Si ya fuera profesional, ¿por qué tendría que formarme aquí?, respondió Gauss con una sonrisa. Buen punto. Lawrence miró el rostro relajado de Gauss y sintió una oleada de impotencia. Pensar que alguien a su nivel podía hacer tan poco era una revelación humillante. ¿Hay alguien más programado para hoy? Gauss no había terminado. Ahora que la armadura de mago había alcanzado el nivel 3, seguía buscando resonancia con su magia. Necesitaba una retroalimentación de ataque más variada. No se trataba de compañeros de entrenamiento, sino de entrenamiento mutuo. Sí, dijo Lawrence tras recuperar el aliento. Voy a llamarlos ahora. Eso le recordó que tal vez su truco era simplemente un mal rival. No podía creer que Gauss fuera tan fuerte. Quizás solo era que Toque Frío era contrarrestado por su magia. Si intentaban otro tipo de hechizo, quizá la defensa de Gauss no resistiría tan bien. Capítulo 80. Estafador. Gauss miró a la multitud que bloqueaba la puerta y luego se volvió hacia Lawrence con expresión perpleja. Estaba bastante seguro de que Lawrence había ido a ayudarlo a encontrar algunos aprendices con quienes entrenar, ¿verdad? ¿Por qué de repente había tanta gente? ¿Fue una pelea de pandillas? ¿Un grupo de ellos contra él solo? Todos se enteraron de que estabas entrenando magia defensiva y se entusiasmaron mucho, rió Lawrence. Todos se ofrecieron como voluntarios, con la esperanza de ver si podían ayudar. Aunque Lawrence se había sentido un poco frustrado antes, después de todo, ni siquiera había logrado romper las defensas de Gauss a pesar de haberlo dado todo. Esta gente había aparecido por su cuenta. No era culpa suya. Solo había mencionado casualmente lo sólida que era la magia defensiva de Gauss, y los ojos de los demás aprendices se iluminaron de inmediato. Después de todo, ¿a quién no le gusta un muñeco de hechizo bueno y resistente que proporcione retroalimentación mágica de calidad? Los estudiantes que entrenaban trucos defensivos eran menos numerosos, y la mayoría de los hechizos defensivos no eran lo suficientemente resistentes como para resistir golpes repetidos. Así que encontrar un buen saco de boxeo no era fácil. Yo iré primero. Un aprendiz masculino dio un paso adelante entre la multitud. Mi truco es garra relámpago. Por favor, ten cuidado. Aunque era educado al hablar, su estilo de entrenamiento era agresivo. Sin previo aviso, activó su hechizo. Un arco azul de relámpagos envolvió su mano y, con un movimiento amplio, la corriente eléctrica crepitó hacia Gauss, recorriendo las yemas de sus dedos antes de converger en su cuerpo. Los rayos eran peligrosos para la gente común, pero esta garra relámpago era solo un hechizo lanzado por un aprendiz. Su intensidad no era extrema. Gauss observó cómo los rayos parpadeantes danzaban sobre su armadura de mago como serpientes brillantes. Sintió un ligero hormigueo, pero nada grave. Su armadura de mago, resistente a la magia, absorbió la mayor parte del impacto. ¿Realmente lo resistió? Ese hechizo defensivo es poderoso, se parece a una armadura de mago, pero es un hechizo de nivel 1. No puede ser. Pensé que la armadura de mago era débil contra los ataques mágicos. ¿Deberíamos preguntar? SHH. ¿No sabes que está bueno meterse en los hechizos de otra persona?
Había innumerables tipos de hechizos en este mundo, algunos sellados en gemas, enterrados en ruinas o entrelazados con el flujo natural del maná. Así que, en teoría, cualquiera podía poseer alguna técnica misteriosa desconocida para los demás. La mayoría de los hechizos no eran perfectos, y cuanto más oscuros eran, más reservados tendían a ser sus usuarios. Claro, los trucos y hechizos comunes no eran gran cosa, cualquiera podía reconocerlos a simple vista. Pero Gauss no prestó atención a los murmullos. Estaba demasiado absorto en la sutil resonancia del aguijón eléctrico contra su armadura de mago. Justo cuando estaba a punto de empezar, los choques cesaron de repente. Eso es todo, pensó. Levantó la vista y vio al aprendiz masculino jadeando ligeramente y con una expresión algo avergonzada. Lo siento, me he quedado sin maná. Gauss chasqueó la lengua. Estaba un poco decepcionado porque la sesión se había interrumpido, pero aún así dijo educadamente: Gracias por el esfuerzo. Sabía que no todos tenían las mismas condiciones que él. Su abundante reserva de maná le permitía lanzar hechizos de nivel 1 varias veces, una hazaña inimaginable para la mayoría de los aprendices. Muchos aprendices, especialmente aquellos sin apoyo ni recursos, ni siquiera pueden mantener trucos de bajo nivel por mucho tiempo. Esta era la realidad de la vida de un hechicero promedio, debía administrar cada gota de maná con cuidado. Solo al alcanzar la plena profesionalidad, cuando las reservas de maná se expandían y las habilidades básicas se volvían más eficientes, las cosas mejoraban. Próximo. El tiempo pasó rápido. Armadura de mago nivel 3, 5 diagonal 50. En una sesión, su armadura de mago recientemente mejorada ganó múltiples puntos de competencia, un ritmo impresionante. En circunstancias normales, el entrenamiento no debería ser tan eficiente. Pero la gran variedad de ataques con hechizos que le lanzaban marcaba la diferencia. Su armadura de mago parecía estar en un estado adaptativo de absorción de datos, aprendiendo y evolucionando constantemente. Cada nuevo hechizo agregaba un poco de crecimiento. Gauss mordisqueó un trozo de cecina que había traído consigo. Incluso con su mayor reserva de maná, enfrentarse a ataques de 8 o 9 lanzadores de hechizos seguidos no era ninguna broma. Actualizó su armadura de mago unas cuantas veces y, con la ayuda de su rasgo de digestión rápida, repuso su maná mientras comía. Al final, terminó drenando por completo el maná de todos los aprendices presentes. Ahora estaban todos desplomados contra las paredes y los bancos, pálidos y meditando con los ojos cerrados. Gauss negó con la cabeza. Los aprendices comunes simplemente no podían seguirle el ritmo. Un hechizo de nivel 1 como armadura de mago ya tenía una gran ventaja sobre los trucos, y su versión ya no era exactamente normal. Si a eso se sumaban sus reservas de maná superiores y su capacidad de recuperación durante el entrenamiento, simplemente no fue una pelea justa. A menos que todos se unieran para atacarlo a la vez, nadie podría superarlo en un 1 contra 1. Sinceramente, a pesar de las interrupciones, la sesión había sido bastante satisfactoria. Al menos, ver cómo su nivel de habilidad subía rápidamente era gratificante. No disfrutaba especialmente ser el objetivo, pero el progreso lo hacía merecedor. Al ver que los demás estaban demasiado agotados para continuar, Gauss le hizo un gesto a Lawrence y se despidió. Una vez que se fue, los aprendices apoyados contra la pared finalmente suspiraron aliviados y se desplomaron en los bancos. Lawrence, ¿quién es este tipo en realidad? ¿Estás seguro de que no es un lanzador de hechizos profesional disfrazado? Por primera vez, Lawrence se sintió reivindicado. Al observar las expresiones de asombro de los demás, se alegró de que no fuera solo él quien se sintiera superado. ¿Crees que contrataría a un mago hecho y derecho para que te hiciera el papel?, rió Lawrence, negando con la cabeza. Y vino con una recomendación de Madame Anthony, claro que es fuerte. Ese nombre hizo que todos se quedaran en silencio. Todos aquí sabían exactamente quién era la señora Anthony,
el fundador de su asociación, un aventurero de rango hierro negro, una leyenda viviente para ellos. Al saber que Gauss estaba conectado con ella, incluso los leves rastros de celos o desafíos se desvanecieron. Claramente no estaban en el mismo campo de juego. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para practicar nuestros trucos. Oportunidades como esta no se presentan a menudo. Nadie dijo nada en voz alta, pero todos estuvieron de acuerdo en silencio. Da igual. Un muñeco de hechizo de primera clase sigue siendo un muñeco de hechizo de primera clase. Mejor entrenar mientras puedan. Lawrence, ¿volverá mañana? Mientras tanto, Gauss paseaba por las calles de Wormwood Town, notando que cada pueblo tenía su propio encanto único. Drydock era todo edificios de piedra y caminos polvorientos, un típico centro de aventureros. El ajenjo, por otro lado, estaba lleno de vegetación y diseño natural. También notó que muchos aventureros que regresaban no llevaban trofeos de monstruos, sino paquetes de hierbas frescas. Está claro que la industria herbaria de la ciudad dio forma a todos los aspectos de su cultura. Cuando llegó al mercado nocturno de la ciudad, estaba lleno de gente. Ubicado en una pequeña plaza entre edificios residenciales bajos, estaba lleno de vendedores y puestos al aire libre. Algunos tendían lonas y exhibían sus productos allí mismo, en el suelo. Muy animado. Gauss deambulaba por el mercado, deslumbrado por todas las opciones. Había vendedores de hierbas, comerciantes de piedras, vendedores ambulantes de herramientas, vendedores de libros que pregonaban pergaminos de habilidades y aprendices que vendían pociones y polvos. Era una mezcla salvaje de productos genuinos y estafas. No es de extrañar que Lawrence le hubiera advertido antes que mantuviera la vista alerta, allí había muchas trampas. Gauss se detuvo frente a un vendedor de libros y pergaminos y se agachó para examinar los artículos expuestos. Tómate tu tiempo, dijo el vendedor con frialdad, claramente no siendo alguien que insistiera en vender. Bien por Gauss. Guía de hierbas de la región del ajenjo. Reflexiones sobre Cantrip. Análisis de la luz danzante. Manuscrito del archimago. Mano de mago. Un vistazo rápido reveló una variedad deslumbrante. Pero Gauss se mostró escéptico. ¿Un manuscrito del archimago en un puesto callejero? ¿En serio? Curioso, escogió uno etiquetado como mano de mago y preguntó: ¿puedo abrir esto? Claro. Pero no leas demasiado. Gauss desenrolló el pergamino y examinó rápidamente la densa y diminuta escritura y los diagramas que la acompañaban. Después de unos momentos, volvió a enrollarlo. Falso. Como realmente conocía a Mage Hand, podía detectar instantáneamente las inconsistencias. Aunque el pergamino pareciera legítimo, no podría engañarlo. Cualquiera que intentara aprender de él estaría perdiendo el tiempo. En silencio, guardó el pergamino y continuó adelante. La mayor parte era basura. Quizás podría engañar a un novato o a un aprendiz sin formación, pero no a él. Algunas páginas de hechizos incompletas, copiadas a mano, se vendían por entre 2 y 5 monedas de plata. ¿Pergaminos de Cantrip completos de segunda mano? Casi 30 monedas de plata. Gauss quedó atónito. Si fueran reales, tal vez. Pero claramente no lo eran. No podía imaginar la angustia de un plebeyo esperanzado que juntaba los ahorros de toda su vida, solo para desperdiciarlos todos en materiales de aprendizaje falsos que no rendirían ningún resultado después de meses de esfuerzo. Fue duro. Para la gente común que intenta convertirse en aprendices de lanzadores de hechizos, la primera barrera ni siquiera fue aprender magia. Se trataba de dinero y de descubrir cómo comprar pergaminos auténticos. Gauss tuvo suerte. Pudo percibir la autenticidad a través de su magia y experiencia. Pero ¿cómo podría un plebeyo saberlo? Convertirse en un lanzador de hechizos profesional fue realmente un camino difícil para la persona promedio.
Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Utomidueña. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchiteboch 01. Isk Sayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián Humberto Martínez Abarca. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Fanfex. Jonathan Fernando Diego Morales. El Siugu. Pato-Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fosrandom 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike, CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me-encanta-dormir, 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Om. Diego Vázquez Montesa. Luis Fernando. Saico. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliath Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio.
Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Engels Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Jestir. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño Edgar número 21. Patreon. Aveonado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Zafkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.